Veamos este caso. Hola a todos, hoy les contaremos la historia de un intento de unión económica que pudo haber cambiado Centroamérica, pero terminó rompiéndose como una amistad mal manejada. Les presentamos la ruptura del mercado común centroamericano, contada al estilo creativo de nuestro grupo. Todo iba como una de esas series donde los personajes principales se quieren mucho, pero luego comenzaron los malentendidos y ¡pum! Trama total. Primero, hablaremos de los celos económicos. Resulta que Guatemala y El Salvador empezaron a crecer más rápido gracias al mercado común centroamericano, porque tenían más industrias y podían vender más cosas. Mientras tanto, Nicaragua y Honduras sentía que se estaban quedando atrás, como cuando un grupo de amigos uno siempre trae snacks y los otros solo ponen la casa. Y Costa Rica, pues Costa Rica miró la situación y dijo, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando, no estoy viendo el beneficio, mejor hago la mía. Así que se salió tranquilito, como quien deja un grupo de WhatsApp sin drama, pero marcando distancia. Pero lo que realmente lo arruinó todo fue una pelea entre El Salvador y Honduras, y no fue cualquier pelea. Fue tan intensa que terminó en una guerra real, con soldados, tanques y todo. Se llamó la Guerra del Fútbol porque coincidió en un partido de eliminatorias para el Mundial de 1970 entre ambas selecciones. Y sí, el partido encendió las emociones, pero en realidad el conflicto venía desde antes. Había tensiones por migración, tierras, desigualdad económicas y hasta problemas políticos. Fue como tener una olla de presión sin válvula. Todo estalló de golpe. Después de la guerra, las fronteras se cerraron, el comercio se detuvo y el ambiente entre los países quedó más tenso que reunión familiar después de una herencia mal repartida. El mercado común centroamericano, ese sueño de integración y trabajo en equipo, se quebró como un plato de vidrio en medio de una discusión familiar. Los países dejaron de confiar entre sí, la colaboración se volvió mínima y lo que había sido un intento de crecer juntos terminó siendo un claro ejemplo de lo que pasa cuando no hay comunicación, equidad ni paciencia. Pero bueno, como dirían en las novelas, el corazón quiso unirlos, pero la realidad los separó. Y esa es la lección que nos deja todo este enredo del mercado común centroamericano. Unirse suena bonito, pero mantenerse unidos requiere un trabajo constante. No basta con decir vamos a colaborar y tomarse la típica foto sonriendo. Eso solo es el primer paso. Lo difícil viene después cuando hay que repartir responsabilidades, reconocer desigualdades y hacer espacio para todos, no solo para los más fuertes. Porque seamos sinceros, ¿quién quiere estar en un grupo donde uno trabaja el triple y el otro solo disfruta del esfuerzo ajeno? O donde las decisiones se toman sin preguntar, como cuando alguien de la casa cambia la contraseña del Wi-Fi sin avisar. Eso cansa, eso rompe, eso enoja, eso hace que hasta las mejores alianzas se rompan. Y eso fue exactamente lo que pasó con el mercado común centroamericano. Había buena intención, había potencial, pero faltó empatía, diálogo y sobre todo justicia. Cuando un país se siente invisible o usado, se va. Cuando hay conflictos que no se hablan, explotan. Y al final, lo que parecía un equipo con posibilidades épicas terminó siendo una historia de ruptura que todavía duele. Así que ya sabe, en la vida, en los grupos, en los proyectos, no basta con querer estar juntos. Hay que saber convivir, compartir, escuchar y ceder. Y ignoren a Pancho. Consecuencias económicas. Aquí van las secuelas. Número 1. Menor comercio entre países. O cómo hacer que una cena familiar sea incómoda. Las políticas proteccionistas, como las guerras arancelarias de la administración Trump, hicieron que el comercio internacional fuera más tenso que una cena donde tu tío comienza a hablar de política. Los aranceles a países claves como China, México y Canadá provocaron que las exportaciones agrícolas de Estados Unidos se sintieran como ese postre que nadie quiere probar.
cancelaciones de pedidos y menos inversión en el sector. Mientras tanto, la narrativa de que el déficit comercial de Estados Unidos se debe a prácticas injustas suena como cuando culpas a tu perro de haberse comido las galletas, aunque el verdadero culpable es tu insaciable amor por los dulces. Los expertos señalan que el consumo privado excesivo y el déficit fiscal son los verdaderos villanos de la historia. Número 2. Mayor dependencia de países grandes como Estados Unidos, o cómo vivir pegado a la mochila del hermano mayor. La dependencia económica de países más pequeños hacia los gigantes mundiales es como ser el hermano menor en un viaje familiar. Dependes de que te compartan los snacks. En el caso de Colombia, la crisis comercial con Estados Unidos fue como cuando el hermano mayor decide que ya no quiere compartir. Aranceles del 25% amenazaron sectores claves como el petróleo y el café, dejando a los colombianos preocupados de si su tíntico matutino tendría que ser importado. El Salvador, por otro lado, firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, esperando una lluvia de dólares, pero lo que llegó fue una tormenta de déficit comercial. Importan más de lo que exportan, como quien siempre gasta más en golosinas de lo que gana vendiendo limonada. Número 3. Desindustrialización y falta de desarrollo de industrias locales, o cómo hacer que las fábricas sean solo un mito. El Salvador ha experimentado una desindustrialización que comenzó en los años 80, como una moda que nadie pidió y que nadie sabe cómo quitarse. Las fábricas cerraron más rápido que una tienda de liquidación, dejando a muchos sin empleo y a la economía estancada, como ese compañero de grupo que nunca termina su parte del trabajo. A nivel global, la desindustrialización afectó a regiones como el cinturón de óxido en Estados Unidos, que pasó a ser el motor industrial del país, a parecer un museo de él. Aquí se fabricaban cosas y así. Número 4. Estancamiento del sueño de integración regional, o cómo hacer planes que nunca se cumplen. El sueño de una integración regional en América Latina se parece al plan de ir al gimnasio con tus amigos. Todos están emocionados al principio, pero al final nadie aparece. Las críticas económicas y políticas han sido como esos amigos que siempre tienen una excusa para no ir, sin una estrategia común y con una dependencia de las grandes economías. La región ha quedado atrapada en el ciclo de hoy sí nos integramos y tal vez la próxima década. Como cuando quieres un emprendimiento con tus amigas, pero una se va, otra pelea con la otra y al final se cancela el proyecto. ¿Por qué se creó el MCCA? Imaginemos que cada país centroamericano fuera una serie, con una buena historia, con personajes con talento y muchas ganas de avanzar. Pero hay un problema. Cada uno va por su cuenta. No hay conexión, no hay trabajo en equipo. Entonces, por muy buenas que sean las ideas, la historia se queda incompleta. Eso pasaba con Centroamérica después de independizarse. Cada país tenía potencial, pero estaban solos. La economía era pequeña, frágil y poco industrializada. Cada país intentaba producir de todo: ropa, comida, herramientas, etc., aunque no fueran buenos en todo eso. Entonces surgió una pregunta muy importante. ¿Y si en lugar de hacer cada uno todo por separado, nos unimos y trabajamos como una sola región? Así, en 1960 nació el MCCA, o el Mercado Común Centroamericano, un acuerdo entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y más adelante Costa Rica. El objetivo era crear un mercado común, es decir, un espacio donde los países pudieran intercambiar productos entre ellos sin pagar impuestos de importación. Así, por ejemplo, si Nicaragua producía arroz y El Salvador fabricaba ropa, podían comerciar libremente, sin obstáculos, beneficiándose ambos países a la vez. Pero no se trataba solo de vender y comprar. El MCCA también buscaba que cada país se especializara en lo que mejor hacía, como un equipo,
donde uno es bueno atacando y otro defendiendo, y otro creando estrategias. Eso se llama especialización productiva. Así se mejora la eficiencia, se ahorra dinero, se impulsa la producción y se atrae inversión de otros países, es decir, crecimiento económico real. También se crearon proyectos industriales en conjunto, como fábricas compartidas, inversiones regionales y planes para mejorar las carreteras, el transporte y la infraestructura en general. Todo esto con el objetivo de que la región funcionara como un solo bloque económico, competitivo y fuerte. Y claro, todo suena como color de rosas, pero como toda serie, las temporadas difíciles no tardaron en llegar. En los años 70 y 80, Centroamérica pasó por un conflicto armado, dificultades y crisis económicas, y todo eso frenó los avances de la MCCA. Costa Rica, por ejemplo, decidió no participar en los aspectos más profundizados de la MCCA porque tenía un modelo de desarrollo distinto. Pero a pesar de esos retrocesos, el sueño de la MCCA no desapareció. Más adelante surgieron nuevas iniciativas para seguir promoviendo la integración económica y regional, como el SICA o Sistema de la Integración Centroamericana. Hoy en día, aunque no todo está completamente unificado, sigue existiendo ese espíritu de cooperación. Muchos productos todavía circulan entre los países sin pagar impuestos, se comparten ideas, se trabaja en acuerdos de transporte, energía, comercio y más. Y aunque la serie aún no ha terminado, mientras sigamos trabajando juntos, todavía hay esperanzas de que esto pueda tener un buen final. ¿Qué significó la ruptura del MCCA? Aunque el MCCA nunca se cerró oficialmente, dejó de funcionar como antes, la comunicación entre países se cortó, el comercio bajó y muchas industrias no pudieron seguir creciendo. Fue como cuando un grupo de WhatsApp se queda en silencio para siempre, pero con consecuencias económicas reales. La ruptura del mercado común centroamericano significó el colapso práctico del principal intento de integración económica regional en Centroamérica durante el siglo XX. Aunque no se disolvió legalmente, a partir de los años 70 el MCCA dejó de funcionar como bloque, y eso tuvo consecuencias económicas, comerciales, industriales y políticas profundas para todos los países miembros. Número 1. Caída del comercio regional. Durante la década de los 60, gracias a MCCA, el comercio entre los países centroamericanos creció a tasas récord, impulsando industrias nacionales. Pero a partir de los 70 ese comercio se desplomó. Las guerras internas y los conflictos políticos hicieron que los países se aislaran. Volvieron a aparecer aranceles, aduanas, obstáculos y una buena dosis de "yo no confío en vos". Muchas empresas que dependían de vender a otros países de la región tuvieron que cerrar o reducir operaciones. Fue como tener una banda de rock y de repente el baterista se fue a la guerra, el vocalista se peleó con el guitarrista y el bajista no contestó los mensajes. Número 2. Estancamiento de las industrias. El MCCA incentivaba la especialización productiva. Un país producía telas, otros medicinas, otros alimentos y se intercambiaban sin trabas. Pero cuando se rompió el sistema, esa lógica dejó de tener sentido porque ya no era fácil venderle al vecino. Las industrias que nacieron bajo la protección del MCCA no pudieron sobrevivir por sí solas. Muchos proyectos regionales quedaron a medias, como un rompecabezas abandonados. Imagínate construir un pastel entre varios y que justo cuando vas a meterlo al horno, cada quien lleva su ingrediente a su casa. Adiós pastel. Número 3. Desaceleración económica general. Con la caída del comercio y la desindustrialización, los países perdieron competitividad, aumentaron la pobreza y se enfrentaron a la globalización sin un bloque que los respaldara, mientras otras regiones del mundo formaban uniones económicas fuertes, como la Unión Europea. Centroamérica retrocedía en su proyecto integrador. Fue como ir a correr un maratón con una sola sandalia, mientras que los demás tienen zapatillas de última generación. Número 4. Enfriamiento político. La ruptura del MCCA no solo fue económica, sino también política. La confianza entre los gobiernos se rompió. Guerras civiles, golpes de estado, dictaduras.
Las reuniones entre presidentes se volvieron tensas o directamente no se hacían. Un grupo de amigos que ya ni se saluda, eso era el MCCA en los 80. Solo faltaba que se bloquearan entre sí. Hola, yo soy Valeria y finalmente hemos llegado a la parte final, que sería la conclusión, que la daré yo, pero yo no me sé dibujar, entonces voy a exponer así yo misma. Y con esto finalizaríamos. Entonces, mucha atención a la conclusión.